Nunca imaginé que un encuentro tan inesperado cambiaría mi vida para siempre. La primera vez que conocí a Daniel, me pareció un hombre amable, tranquilo y muy educado. Trabajábamos en el mismo edificio, aunque en departamentos diferentes. Cada mañana nos cruzábamos en la entrada. Intercambiábamos un saludo y seguíamos con nuestras rutinas. Al principio, solo era una relación cordial entre compañeros. Todo cambió una tarde lluviosa, cuando un apagón dejó los ascensores fuera de servicio. Mientras todos esperábamos en el vestíbulo, Daniel se acercó con 2 cafés y me ofreció uno con una sonrisa. Pasamos casi una hora hablando sobre el trabajo, nuestros sueños, la familia y las cosas que nos apasionaban. La conversación fue tan natural que parecía que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Desde ese día, comenzamos a hablar todos los días, y poco a poco, nuestra amistad se volvió muy especial. Daniel siempre encontraba la forma de hacerme sonreír. Recordaba los pequeños detalles que yo le contaba, y me apoyaba cuando tenía un mal día. Con el paso de las semanas, empecé a esperar con ilusión el momento de verlo cada mañana. Mis compañeros notaron la buena relación que teníamos, y comenzaron a bromear diciendo que hacíamos una pareja perfecta. Yo me reía para disimular, pero en el fondo sabía que estaba empezando a enamorarme de él. Un viernes por la tarde me invitó a una exposición de arte en el centro de la ciudad. Acepté encantada, y pasamos horas recorriendo las galerías, hablando de cuadros, fotografías y de nuestros sueños para el futuro. Todo parecía perfecto hasta que su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Miró la pantalla, su expresión cambió por completo y rechazó varias llamadas antes de responder. Con voz baja dijo: «Ya voy para casa». Aquellas palabras despertaron una extraña sensación dentro de mí. Pero antes de que pudiera preguntarle algo, se disculpó y se marchó apresuradamente. El lunes siguiente no apareció en la oficina. Tampoco el martes. El miércoles, preocupada, pregunté por él a uno de sus compañeros. La respuesta me dejó completamente paralizada. Me dijo que Daniel había pedido unos días libres para pasar tiempo con su esposa y su hija. Sentí que el mundo se detenía. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Esposa? ¿Hija? En ningún momento me había hablado de ellas. Todos los recuerdos comenzaron a pasar por mi mente. Los cafés compartidos, las conversaciones interminables, las caminatas después del trabajo, y todas las veces que me hizo sentir especial. Me pregunté si todo había sido una mentira, o si simplemente yo había querido creer una historia que nunca existió. Durante varios días decidí evitarlo. No respondía a sus mensajes, no aceptaba sus invitaciones, y trataba de mantener la mayor distancia posible. Cuando finalmente regresó a la oficina, me detuvo en el estacionamiento, antes de que pudiera marcharme. Me pidió que lo escuchara y que le permitiera explicarse. Lo miré directamente a los ojos, y le pregunté por qué nunca me había dicho que estaba casado. Bajó la cabeza y confesó que había tenido miedo de perder mi amistad si conocía la verdad. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi decepción. Le respondí que había traicionado mi confianza, y me alejé sin darle la oportunidad de decir nada más. Pensé que todo había terminado y que nunca volvería a saber de él. Sin embargo, esa misma noche, al salir del trabajo, vi su coche estacionado frente al edificio. Daniel permanecía sentado al volante, observándome en silencio. No intentó acercarse, ni decir una sola palabra. Al día siguiente volvió a aparecer, y al siguiente también. Siempre mantenía la distancia, como si esperara que algún día lo perdonara. Pero había una pregunta que no dejaba de perseguirme. Si tenía una esposa y una hija, ¿por qué seguía buscándome con tanta insistencia? Durante varios días, Daniel siguió estacionando su coche frente a mi oficina. Nunca se acercó a mí, nunca pronunció mi nombre, ni intentó obligarme a hablar con él. Simplemente permanecía sentado en silencio, observándome, mientras caminaba hacia mi automóvil. Al principio, me sentía incómoda, pero con el paso de los días, empecé a preguntarme por qué no se rendía. Si tenía una esposa y una hija esperándolo en casa, ¿por qué seguía intentando permanecer en mi vida? Una tarde, cuando estaba a punto de marcharme, encontré un sobre
debajo del limpiaparabrisas de mi coche. No tenía nombre, pero sabía perfectamente quién lo había dejado. Dentro había una carta escrita a mano. Daniel confesaba que había ocultado la verdad porque su matrimonio llevaba años roto. Explicaba que él y su esposa seguían viviendo bajo el mismo techo únicamente por el bienestar de su hija. Según él, entre los dos ya no existía amor, solo responsabilidades y recuerdos dolorosos. También me pedía perdón por no haber sido sincero desde el principio, y aseguraba que nunca quiso hacerme sentir engañada. Aún después de leer aquella carta, no sabía qué creer. Una parte de mí sentía compasión por él, mientras que la otra me recordaba que la confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. Guardé la carta en el sobre, y regresé a casa con muchas más preguntas que respuestas. Unos días después, el destino volvió a cruzar nuestros caminos. Entré en una pequeña cafetería, después del trabajo, para despejar mi mente, y mientras esperaba mi café, Daniel apareció inesperadamente. Me preguntó con mucha educación si podía sentarse unos minutos. Después de un largo silencio, acepté. Por primera vez me contó toda la verdad. Me dijo que se había casado muy joven, convencido de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Sin embargo, con el paso de los años, las discusiones constantes, los problemas económicos y la distancia emocional destruyeron su matrimonio. Incluso me confesó que ya habían iniciado el proceso de divorcio, pero habían decidido mantenerlo en secreto, hasta finalizar todos los trámites, para proteger a su hija, de los rumores y del sufrimiento innecesario. Lo escuché atentamente, pero también le dije que nada de eso justificaba haberme ocultado la verdad. Daniel bajó la mirada, y reconoció que yo tenía razón. Admitió que debió ser honesto desde el primer día, y aceptar las consecuencias de sus decisiones. Antes de despedirme le expliqué que el perdón y la confianza no eran lo mismo. Tal vez algún día podría perdonarlo, pero recuperar la confianza llevaría mucho más tiempo. Él asintió en silencio, y me agradeció que, al menos, hubiera aceptado escucharlo. Pasaron varias semanas sin volver a verlo. Mi vida comenzó a recuperar la tranquilidad, y me concentré en mi trabajo y en mi familia. Sin embargo, una tarde recibí una llamada inesperada. Daniel había sufrido un accidente de tráfico. Aunque sus heridas no eran graves, había pedido que me avisaran porque quería verme. Pasé horas pensando si debía ir al hospital. Finalmente comprendí que, a pesar de todo lo ocurrido, seguía preocupándome por él como ser humano. Cuando llegué, estaba cansado, pero sonrió al verme. Hablamos durante mucho tiempo, no sobre el amor, sino sobre los errores, el arrepentimiento, las segundas oportunidades y la importancia de decir siempre la verdad. Antes de marcharme, su pequeña hija entró en la habitación con un dibujo en las manos. Se lo entregó a su padre, con una sonrisa llena de cariño. Al observarlos comprendí que, pasara lo que pasara entre Daniel y yo, la persona más importante de su vida siempre sería su hija. Los meses siguieron avanzando. Daniel finalizó su divorcio, y decidió dedicar su tiempo a reconstruir la relación con su hija, y a convertirse en una mejor persona. Nunca volvió a presionarme, ni intentó convencerme de regresar a su lado. Respetó mi espacio, y permitió que el tiempo hiciera el trabajo que las palabras ya no podían hacer. Casi un año después, el destino volvió a reunirnos en la misma cafetería, donde habíamos tenido aquella conversación tan difícil. Esta vez no había secretos entre nosotros. Hablamos con total sinceridad. Recordamos el pasado, y nos dimos cuenta de cuánto habíamos cambiado los dos. Yo había aprendido que el amor nunca puede sobrevivir sin honestidad. Daniel comprendió que ocultar la verdad para evitar el dolor solo termina provocando heridas mucho más profundas. Decidimos no apresurarnos ni ponerle un nombre a lo que sentíamos. Preferimos empezar de nuevo, esta vez con respeto, sinceridad y confianza. No sabíamos si el futuro nos uniría como pareja o simplemente nos dejaría como dos personas que aprendieron una valiosa lección. Porque a veces, las personas llegan a nuestra vida no para quedarse para siempre, sino para enseñarnos que el respeto, la honestidad
y la confianza son los pilares más importantes de cualquier relación. Y esa fue la mayor lección que Daniel dejó en mi corazón.